Buenos días. El día de hoy, gracias primero por su asistencia. El día de hoy la doctora Beatriz Méndez Dávila, del área de pediatría, va a dar el tema acerca de dermatitis atópica. ¿Podemos iniciar, Beatriz? Gracias, doctora Palen. Buenos días. Gracias por la participación el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica y vamos a hablar porque es una enfermedad que es prevalente en la infancia, ¿no? En nuestros pequeñitos. Es una enfermedad que puede llegar a ser recurrente y que tiene fluctuaciones estacionales. Y bueno, también lo que vamos a ver es que puede tener un deterioro en la calidad de vida de los pacientes. Esta dermatitis atópica va a estar caracterizada por eczema, bueno, que son lesiones en la piel, y también un prurito que va a ser característico en nuestros pequeños. ¿No? Dentro de la dermatitis atópica puede ir acompañada de un síndrome de enfermedades que son parte de atopía, como las alergias alimentarias, el asma, o la rinitis alérgica, ¿no? Que pueden ir ahí de la mano. Dentro de la epidemiología de esta enfermedad, vamos a ver que va a ser prevalente en un 15 a 20% de los niños y en adultos también puede ser, llegar a tener un 10% de prevalencia, va a afectar tanto a varones como a mujeres, y vemos que en estas últimas décadas se ha llegado a duplicar esta prevalencia, ¿no? Incluso en países industrializados, incluso más, y en países en vías de desarrollo como el nuestro también se ha visto que hay un aumento, ¿no? Las edades generalmente entre las que se van a dar son en niños pequeños, entre 4 a 6 meses, en niños de un año hasta en un 60% y en niños de 5 años hasta en un 85%, ¿no? Vemos que de este grupo de niños que lo va a presentar, hasta el 60% puede tener una remisión espontánea y otro grupo va a tener una recurrencia en la etapa adulta, ¿no? Hasta en un 50%. Entonces estamos hablando de una patología que vemos que es más frecuente, más común ahora y debemos de detectarla para poder tratarla. Más o menos para poder conocer cómo es que funciona, cuáles son los mecanismos que forman parte de la fisiopatología de la dermatitis atópica. Vamos a ver que, bueno, la barrera cutánea que tenemos en la piel, vamos a ver que se va a ver afectada, va a haber una disfunción de esta barrera, ya sea por problemas en las proteínas o en los lípidos que la conforman, y esto va a hacer que esta disfunción de la barrera cutánea permita que ingresen antígenos, alergenos, y vamos a generar una respuesta exagerada a ellos, ¿no? Por parte de la inmunidad innata. Vamos a ver que va a tener factores genéticos que lo alteren, van a haber factores ambientales que también van a influir sobre ellos, el calor, el frío, la radiación, la contaminación o la misma higiene que tenemos en el hogar, en los colegios, en los lugares donde están los pequeños también lo van a afectar. Va a haber también un desequilibrio microbiano y también va a haber una desregulación, como dijimos inicialmente, de la parte inmunitaria, ¿no? Va a haber un exceso de moléculas proinflamatorias que se van a generar y bueno, y se van a activar citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y todo esto va a formar parte de cómo es que se va a llegar a dar la dermatitis atópica. Bueno, hay una proteína importante de la que se puede hablar, es la filagrina, que forma parte de la queratina, que va a ser lo que va a permitir que se estructure las capas de la piel, y esta proteína lo que va a formar parte es del factor de hidratación natural. Entonces, esta se va a ver disminuida en la dermatitis atópica. Entonces, este factor de hidratación natural va a disminuir, va a haber una pérdida de agua,
y esto va a afectar toda la integridad de este estrato córneo que forma parte de la piel. Entonces, acá es donde se va a permitir que ingresen los alergenos y que se dé todo el proceso inflamatorio, ¿no? Y se dé la cascada inflamatoria. Va a disminuir este factor de hidratación natural y va a hacer que aumente también el pH de la piel, ¿no? El pH cutáneo. Ahora, para reconocer algunos síntomas o la clínica de esta patología, bueno, vamos a ver que inicialmente se va a dar pues con una piel seca y lo que vamos a ver, como mencionábamos inicialmente, es el eczema y el prurito que va a ser muy intenso. Este eczema, las lesiones de la piel, van a ser variadas, no son heterogéneas. Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos. Generalmente es bilateral en ambos lados, así es en un brazo, también hay en el otro, en un codo, en el otro lado, pero también va a variar esto según la edad del paciente, del pequeño, según la etapa de la enfermedad y según la raza también hay algunas variaciones. Y el prurito, la picazón que va a ser intensa, vamos a ver que va a estar agravada por el estrés, por la sudoración, por el calor, por la humedad, por el uso de algún tipo de ropa sintética o ropa de lana que también eh, lo va a exacerbar. Entonces vamos a ver que va a haber prurito, el niñito va a empezar a rascarse, como vemos acá en la imagen, se va a escoriar la piel, puede llegar a tener sangrado o costras y se puede llegar a liquenificar, ¿no? Finalmente. Entonces todo esto va a alterar no solo la parte física, sino también la parte psicológica, social, cómo el pequeñito se ve, ¿no? A veces que ya no quieren ponerse ropita para que no les vean sus bracitos, ¿no? Ya cuando son un poquito más grandes. Y como mencionaba, la distribución va a depender del grupo etario. En pacientes más pequeñitos, bueno, la distribución va a ser en áreas del cuero cabelludo, en el rostro, en el tronco, en rodillas y en la parte bueno, del área del pañal, ¿no? En niños más grandecitos, ya vamos a ver en zonas de manos, de pies, en las flexuras y en la parte detrás de la rodillita en la región poplitea. Y ya en los adolescentes adultos, generalmente ya en manos y pies, ¿no? Ya de repente en la parte que ya debiera haber una recibido. Entonces, como vemos acá, en niños menores de 3 meses, en 3 meses hasta 2 añitos, perdón, las zonas afectadas, bueno, como se ve acá, en la frente, en las mejillas, como vemos acá en este lado es bilateral, y algo que es importante que hay que diferenciar es que no se va a tomar el triángulo nasolabial, ¿no? Esto siempre se va a respetar. También puede afectar la zona del cuero cabelludo y las partes extensoras de la piel, ¿no? La parte de tórax, la parte de abdomen, y como vemos siempre va a haber una simetría, ¿no? Ambos lados se van a ver afectados. Esto es para reconocer en niños pequeñitos. Acá también vemos lesiones en la zona del cuero cabelludo y acá pues en la parte del tórax, del abdomen, ¿no? Que hay que reconocerlo. En niñitos ya más grandecitos, desde los 2 años a los 12 añitos, como vemos, el predominio es de las superficies flexoras, la zona de los codos, las rodillas, en los brazos, la zona de las muñecas también se ve afectada, las axilas. También vemos que puede afectar la región peri, periorbitaria, ¿no? Alrededor de los ojitos de nuestros pequeñitos. Vemos cómo se pueden llegar a hacer las lesiones por el rascado, porque el prurito puede llegar a ser muy intenso, ¿no? Y se pueden llegar a escoriar bastante. Y ya en la etapa de la adolescencia, también prevalecen las superficies flexoras y extensoras, ya va a haber una zona de liquenificación, vamos a ver que la espalda, los brazos, las manos, los pies, o sea, hay más zonas que se pueden ver afectadas, incluso la zona perioral alrededor de la boquita o perioral alrededor de los ojos, ¿no? Bueno, pero como mencionamos, la distribución puede ser muy, muy variable.
También la dermatitis atópica se puede clasificar según el tiempo, ¿no? Si es aguda, subaguda o crónica. Y esto también según el tipo de lesión que encontremos en la piel, ¿no? En una etapa aguda, bueno, vamos a ver que hay eritema, que es, bueno, la coloración rojiza de la piel, edema, van a haber vesículas, puede haber exudado que es seroso y algunas costras. En la etapa subaguda, ya vemos que van a haber placas que son poco definidas, ya va a haber descamación, la lesión igual es pruriginosa y más escoriaciones, y en la fase ya en la etapa crónica, vemos que ya va a haber una liquenificación, la piel se puede llegar a engrosar, los pliegues se van a acentuar, y también, o sea, el prurito va a continuar, ¿no? La picazón que se tiene. Estos son algunos signos que también podemos encontrar en pacientes con dermatitis atópica. El signo de Ehrlich, que es, como vemos acá, hay descamación en la frente, en la cejita. Y el signo de Denny Morgan, que es esta pigmentación que hay alrededor de los ojitos, ¿no? Que es bilateral, ¿no? O simétrica en ambos lados. Y eso también es algo característico de nuestros pacientes. También vemos que formas de dermatitis atópica que se pueden dar son, por ejemplo, la queratosis pilaris, que son, como vemos acá, estas como papulitas que hay en la piel, generalmente en brazos o en piernas, y que si la piel no está muy hidratada o no está protegida con un fotoprotector para la radiación solar, también esto se va a ver intensificado. Y bueno, también se puede relacionar con el peso, ¿no? Con la obesidad o con el sobrepeso. Y también otra característica o otra lesión que podemos encontrar es la pitiriasis alba, que son estos parchecitos hipopigmentados, o sea, que son más blanquitos y que pueden tener alguna descamación ligera. Entonces, esto también es parte de la atopía, ¿no? De pacientes con dermatitis atópica. No son honguitos, sino es un problema de dermatitis atópica. La keilitis, que son la coloración rojiza o el eritema y el edema alrededor de la boca, o fisuras acá en la comisura labial, también es un signo de dermatitis atópica. Estas grietas que hay en el pabellón auricular, que también podemos ver con cierta frecuencia en niños, también nos llevan a pensar en problemas de atopía, ¿no? De dermatitis atópica. El dermografismo, que es también cuando, ya sea con la uña o con algún objeto, pasamos por la piel, como queda acá marcado, y también la cerosis, que es la piel sequita, ¿no? Que se puede ver en algunos pequeños. También hay dermatitis atópica que no son típicas, que son atípicas, como este tipo, que es de tipo numular, que son lesiones circulares, ¿no? Como moneditas en el tronco, en el dorso de la mano, en los antebrazos, y que se llegan a formar como plaquitas, ¿no? Y vemos que esto en el invierno va a empeorar. Dermatitis papular liquenoide, también vemos que se forman papulitas y que se empiezan a hacer como placas liquenificadas, ¿no? Que generalmente, bueno, se puede ver más en pacientes afroamericanos o hispanos. También hay un tipo de dermatitis atípica, que es la psoriasiforme, que puede estar presente hasta en un 5% de los pacientes en edad pediátrica, ya sea en cuero cabelludo o en el área de la zona del pañal, que también vemos que las lesiones se parecen a lesiones de psoriasis. En pacientes en edad de la adolescencia, la dermatitis plantar juvenil, que es pruriginosa, eritematosa, descamativa, y vemos que afecta la zona de la planta del pie, generalmente del primer dedo del pie, y como vemos en la imagen acá, ¿no? Vemos la descamación. Y el prurito también vemos que va a ser intenso. Para hacer el diagnóstico de la dermatitis atópica, bueno, hay varios
criterios diagnósticos. Este es uno de ellos, de Hanifin y Rasca, donde acá encontramos que hay criterios mayores y criterios menores que se deben cumplir, ¿no? De todos estos criterios, se deben cumplir por lo menos 3 criterios mayores y 3 criterios menores como mínimo, ¿no? Y entre los mayores debe estar el prurito, la morfología, las características de las lesiones y su distribución, como le hemos explicado según la edad de los pacientes, que esto sea algo crónico y recidivante, o sea, que cada cierto tiempo lo vuelva a presentar y que tenga historia personal o familiar de atopía, ¿no? Como hablamos inicialmente de asma, de rinitis alérgica. Y criterios menores, la cerosis, ictiosis, reactividad de los test cutáneos, aumento de valores de inmunoglobulina E, que la edad de inicio de este cuadro sea temprana, tendencia a dermatitis, keilitis, eczema de pezón, pitiriasis y algunas otras características que mencionamos previamente. Eh, y hay criterios para dermatitis atópica también, que son los criterios de Williams, que también como parte de la condición para hacer este diagnóstico es que tengan prurito, que haya eczema, eritema durante el último año, y además que tenga o que cumpla 3 de los siguientes criterios que son como criterios menores, ¿no? Igual que afecte las flexures, que haya historia personal de atopía, de resequedad de la piel, y esto debe haber empezado antes de los 2 años. Entonces, como diagnóstico, la Asociación Americana de Dermatología lo que plantea son que las características esenciales, las importantes y las asociadas, ¿no? Que debe tener, ¿no? El eczema, que puede ser crónico o recidivante, ya hablamos en el tiempo, que se pueda clasificar en aguda, subaguda o crónica, en leve, moderada o severa y que haya prurito. Y las características es que sea de un inicio temprano, en los primeros meses de vida, que haya historia de atopía, de sequedad y las características asociadas de las que mostramos algunas gráficas, ¿no? El dermografismo blanco, la queratosis pilaris, la psoriasis alba, las lesiones periorbitales o periorales que puede haber, ¿no? La queilitis, por ejemplo, y la liquenificación. Ahora, para hablar un poco de la severidad de la dermatitis atópica en los pacientes, vemos que inicialmente, o bueno, cuando es una dermatitis atópica leve, puede haber una piel seca, el prurito va a ser escaso, va a ser poco, van a haber algunas zonas eritematosas o enrojecidas, y esto no va a afectar mucho la calidad de vida del paciente. Ya cuando esta dermatitis es moderada, vamos a ver que hay una piel seca, el prurito va a ser más frecuente, también va a haber un eritema mayor que puede o no tener escoriación y va a tener un impacto moderado en la calidad de vida del paciente. Incluso puede ya empezar a tener problemas con el sueño, ¿no? Que le moleste ya para dormir. En una dermatitis atópica severa vamos a ver que va a haber una piel seca extensa, va a haber un prurito ya mucho más marcado, va a haber eritema, escoriaciones en la piel, ya va a haber una piel más engrosada, puede llegar a haber sangrado y también se altera la pigmentación de la piel, ¿no? Y esto sí ya va a tener una afectación mayor en la calidad de vida, en el sueño del paciente, bueno, y en la calidad de vida de la familia en general, ¿no? Pueden haber algunas complicaciones de la dermatitis atópica. Más del 90% de pacientes van a estar colonizados por Staphylococcus aureus. Puede haber complicaciones infecciosas como impétigo. Vamos a ver que va a haber de repente secreción mielicérica que nos va a hacer sospechar de ello. Bueno, y hay que tratarlo. O también el eczema herpético o erupción varioliforme de Kaposi cuando se forman ya vesículas pustulosas que pueden ser umbilicadas. También acá puede haber un prurito mayor, ¿no? Más severo. Hay que diferenciarlo de algunas otras patologías que pueden ser similares, por ejemplo, la dermatitis seborreica. Generalmente esta se va a dar las primeras semanas de vida, va a afectar el cuero cabelludo, las cejitas, eh, pero esto se va a autolimitar, no va a ser recidivante, no va a ser algo crónico y sobre todo no va a generar prurito como la dermatitis atópica.
Otro tipo de dermatitis es que es la dermatitis de contacto, que también puede ser similar, pero generalmente acá va a haber un irritante primario, ¿no? En este caso acá, en este collar que tiene la paciente, ¿no? Y toda la zona alrededor es la que está afectada. También un diagnóstico diferencial es la psoriasis, pero acá las placas van a ser con una descamación grisácea, medio plateada, y bueno, también puede afectar las zonas extensoras. La escabiosis o la carosis también es un diagnóstico diferencial de la dermatitis atópica, porque también puede llegar a tener mucho prurito, pero generalmente este va a ser nocturno y las lesiones que vemos pues pueden ser variadas. El tratamiento ya de la dermatitis atópica es un tratamiento que va a ser escalonado, ¿no? De menos, va a ir de menos a más. Si la dermatitis atópica es leve moderada o severa. ¿No? Cuando es leve, generalmente el tratamiento se basa en la educación para los cuidados de la piel, ¿no? En la educación sobre el baño, sobre humectantes, emolientes y evitar algunos desencadenantes para que se exacerbe esta dermatitis atópica. Cuando ya es leve a moderada, se pueden agregar algunos corticoides tópicos, que ahora vamos a hablar un poquito de ellos, o algunos inmunomoduladores tópicos también. Cuando es moderada, se puede agregar fototerapia, corticoides ya de un poquito mayor potencia, de mediana alta potencia, y cuando ya es severo, hay tratamientos sistémicos, hay tratamientos biológicos y más que están todavía de repente en estudio, pero ya es un manejo más, un poco más especializado, ¿no? Dentro de lo inicial y lo básico, primero, hay que asegurar una educación en los padres y en los niñitos que ya son un poco más grandes también. Hay que tratar de que puedan entender bien la enfermedad para que haya una adherencia al tratamiento. Decirles que el baño tiene que ser diario para poder eliminar la descamación, las costritas que se puedan formar. Es un baño con agua tibia y tiene que ser un baño corto, rápido, ¿no? Hay que, para el baño, hacer el uso de Sindex en vez de usar el jaboncito normal, porque van a tener un pH neutro, son hipoalergénicos y no tienen fragancias que puedan irritar. Y hay que hacer el uso de hidratantes posteriores al baño, ¿no? Evitar alergenos, evitar la ropa sintética o de repente de lana y hacer uso de ropa de algodón. ¿No? Dentro de los humectantes o hidratantes se pueden ser emolientes, vaselinas, humectantes, ya también va a depender de cómo van las lesiones. Y bueno, se puede hacer uso de tratamiento tópico y tratamiento sistémico también, ¿no? Según la severidad. Dentro de la primera línea de tratamiento, que son los corticoides tópicos, vamos a ver que estos van a tener un efecto antiinflamatorio, inmunosupresor y van a hacer que el prurito disminuya, ¿no? Van a mejorar lo que es el eczema y eso va a aliviar también al paciente, ¿no? Se usan corticoides de baja potencia como son la hidrocortisona y la desonida en casos leves y corticoides de potencia moderada como la mometasona, por ejemplo. La cantidad de corticoides que se va a usar y el tiempo es corto, igual tiene que, o sea, no se va a usar por un tiempo prolongado, tiene que pautarlo en la consulta de acuerdo a la gravedad, la sintomatología que tiene el paciente, y son cantidades pequeñas que se calculan con la punta del dedo, ¿no? Según eso se hace la equivalencia que se va a usar. Y generalmente los antihistamínicos no están eh, específicamente pautados para esta condición de dermatitis atópica porque la picazón del prurito no está inducido por la vía histaminérgica, ¿no? Que es la que pudiera calmar el antihistamínico. Entonces no es de un uso muy rutinario. Bueno, acá vemos algunos corticoides y su potencia, ¿no? Los de más baja potencia, como la hidrocortisona, la desonida, y van subiendo, ¿no? Generalmente también según la zona
tengamos que aplicar el corticoide, se va a elegir también la potencia del mismo. Igual hay que tener en cuenta los efectos adversos de usar corticoides de manera prolongada, de manera continua, que puede haber atrofia de la piel, pueden haber erupciones, puede haber hipertricosis o formación de estrías o lesiones que se parezcan a la rosácea, ¿no? Entonces, por eso no se puede usar el ligera ni corticoides por mucho tiempo, ni corticoides muy potentes, ¿no? Si es que el caso de los pacientes no lo amerite. Otro tratamiento, que ya es un tratamiento de segunda línea, son los inhibidores de la calcineurina. eh, en este caso, bueno, también son antiinflamatorios, no son corticoides y van a bloquear la producción de citoquinas proinflamatorias, ¿no? En este caso, el más utilizado es el tacrolimus en niños a partir de los 2 años, ¿no? Que se utiliza de manera tópica y también es para poder disminuir las recidivas, ¿no? O sea, que muy frecuentemente sigan presentando las exacerbaciones, ¿no? Bueno, y áreas sensibles como las caries, los párpados, los pliegues, donde se puede usar con cuidado. Como tratamiento sistémico, eh, se pueden utilizar corticoides sistémicos en dermatitis atópica severa o en caso de exacerbaciones, pero igual el tiempo debe ser corto. Se pueden utilizar también inmunosupresores que han sido aprobados como la ciclosporina cuando a pesar del tratamiento tópico no se llega a controlar y hay tratamiento que todavía está bueno, en estudio para uso de dermatitis atópica, ¿no? Como el metrotexate, acetropina y micofenolato. Igual cuando hay uso de estos tratamientos ya inmunomoduladores, hay que tener en cuenta que pueden tener efectos sobre la función renal, pueden causar algún grado de hipertensión arterial, hay que estar atento a las infecciones y no debe usarse por un tiempo muy prolongado, ¿no? Igual siempre tiene que ser bajo supervisión. Y bueno, hay otros biológicos como el dupilumab, que también es un anticuerpo monoclonal que va a disminuir la inflamación, ¿no? Que se ha visto que hay estudios de dupilumab y de corticoides tópicos en conjunto para dermatitis moderada severa y hay un porcentaje, bueno, más de la mitad de pacientes que logra la respuesta adecuada, ¿no? A este tratamiento. Y bueno, y a manera de resumen para la parte del manejo, bueno, cuando tenemos una dermatitis atópica leve, iniciamos con corticoides de baja potencia, que puede ser por un tiempo de 2 a 4 semanas. Siempre tiene que haber una revaluación por el médico que se lo está indicando para ver si hay mejoría en la piel, si hay mejoría en las lesiones y si hay mejoría también en el prurito, ¿no? Que es lo que más va a afectar. Entonces, si hay una mejoría, ya se puede mantener el tratamiento con las cremas hidratantes. Si no hay una mejoría, se puede continuar el tratamiento con los corticoides o se puede iniciar el tratamiento de segunda línea con, por ejemplo, con el tacrolimus. Siempre hay que verificar que se esté realizando de manera adecuada, ¿no? Que haya una buena adherencia al tratamiento y buscar algún gatillante o algo que lo esté desencadenando también para poder cortarlo. Igual tiene que haber una revaluación pronta y si no hay mejoría, se pueden seguir escalando en el tratamiento con los corticoides tópicos. Y bueno, también si hay una dermatitis que es moderada severa, iniciar con corticoides de mediana a alta potencia, ¿no? Igual el tratamiento tiene que ser vigilado y continuo, ¿no? Y en cada exacerbación o brote acudir para ser evaluado porque no va a ser igual o no va a ser el mismo tratamiento o se va a tener la misma respuesta en cada caso, ¿no? Y bueno, sobre todo seguir las recomendaciones básicas o iniciales para todos los pacientes que tengan esta condición, esta patología que es de la dermatitis atópica. Y bueno, y un poco que también
este tema es importante porque hay una afectación de pacientes con dermatitis atópica, no solo en el paciente, sino en la familia, ¿no? Y sobre esto hay bastantes estudios sobre el impacto que tiene, no solo con la sintomatología física, sino que eso también lleva a cambios conductuales, problemas en el ánimo, problemas en el sueño de los pacientes y de sus familias, las relaciones que tienen entre los miembros del grupo familiar, ¿no? Entonces, por eso es, bueno, es una patología importante y hay que tratar de diagnosticarla y no de repente usar una y otra crema esperando, sino acudir con el pediatra o con el especialista, ¿no? Para que vamos a ayudar a los pequeñitos y a sus familias con esta patología. Bueno, eso sería la presentación de hoy día. Muchas gracias, doctora Beatriz. Gracias también por la participación. Creo que has hablado bastante sobre el tema y de una manera también resumida. Igual, para recordarles que, bueno, esta patología es una patología que es bastante frecuente en la infancia y que si a veces es una patología que capaz nosotros no podemos prevenir, porque como ya lo ha mencionado la doctora, es causada por múltiples factores. Algunos son genéticos, otros son ambientales, otros son inmunológicos. Entonces, no es una patología que se pueda hacer un tipo de prevención, pero sí poderle ofrecer una buena calidad de vida, poder controlarle los síntomas, porque como hemos visto, esto afecta no solamente al niño, sino todo al entorno, ¿no? Un niño que va a tener alguna molestia no va a poder dormir bien, no va a poder concentrarse bien, no va a poder aprender bien, ¿no? Entonces, estar atentos para justamente poder reconocer estos síntomas, que eso era lo más importante justo en en esta charla, que podamos reconocer los síntomas que presentan y poder también acudir al médico y poder recibir la ayuda, ¿no? Muchas veces también se ven pacientes de que han recibido algún tipo de tratamiento que se le ofrecieron en la farmacia y no ha sido evaluado por un médico. A veces solemos ya ir a las consultas cuando ya las lesiones han sido tratadas con distintas cremas y vamos cuando no, ya no nos está funcionando, ¿no? Pero eso es algo que va en perjuicio de los niños, es algo y muchas veces hace que se demore el tratamiento adecuado para ellos, ¿no? No es que exista una crema o un jabón específico para, o sea, que podamos recetarle ahorita en una sesión de manera general, sino que cada paciente debe tener una evaluación personalizada y así poder ver en conjunto cuál es el que se le acomoda mejor. Entonces, es importante, como les menciono, a reconocer los síntomas y poder buscar la atención personalizada de cada paciente. Bueno, muchas gracias igual por su atención. Ya hasta en una siguiente oportunidad. Buen día.